Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 22 al 23. La mansión de Stolas se alzaba ante mí, un edificio majestuoso, incluso regio, de piedra o ladrillo color borgoña oscuro. De noche, bajo la tenue luz de estrellas infernales y letreros de neón, adquiría profundos tonos azul oscuro y violeta, como si intentara imitar un cielo nocturno real. Una parodia patética, por supuesto, pero impresionante. Las ventanas de la mansión eran elegantes, altas y puntiagudas, y en algunas de ellas, vidrieras con una especie de patrones rosas brillaban tenuemente. Escudos de armas o simplemente elementos decorativos. Bastante pomposo para una casa donde, según las historias de Octavia, reinaba el escándalo eterno. Por cierto, mientras pensaba en este aristocrático padre Wood, me vino a la mente otra idea interesante. ¿Por qué, exactamente, se le permite a la familia de Stolas rondar constantemente el círculo del orgullo? ¿Vivir aquí, tener una mansión? Algo sorprendente, si lo piensas. Al fin y al cabo, la mayoría de los demonios de alto rango, todo tipo de duques y marqueses del infierno, por lo que recuerdo de los fragmentos del conocimiento de Adam y los rumores generales, tienen estrictamente prohibido hacerlo. Obviamente, ¿por qué? Lucifer teme, con razón, por cierto, que estos idiotas ávidos de poder y avaricia empiecen de inmediato a comprar o extorsionar las almas de los pecadores, a hacer contratos con ellos saltándose las reglas establecidas o a hacer cualquier otra porquería en su territorio. Para tales artimañas, Lucifer, en teoría, simplemente estaría obligado a arrancarles la cabeza a ellos para mantener al menos algo de orden en su caos, y él, permítanme recordarles, no quiere hacer nada más que lo suyo, así que corta de raíz cualquier molestia adicional. Pero la familia de Stolas y ahí la tienen, sintiéndose perfectamente bien en pleno centro de Ciudad Pentagrama, relacionándose con pecadores, poseyendo bienes raíces. Lo cual, de nuevo, es un hecho extremadamente sorprendente y nada lógico. Quizás sus deberes oficiales estén relacionados de alguna manera específicamente con este lugar, con el anillo del orgullo. No lo parece. Su trabajo principal como astrólogo y predictor, por lo que recuerdo del mismo Grimorio, se relaciona principalmente con observaciones astrológicas, que puede realizar desde cualquier lugar, y abre portales por todo el infierno y la tierra. Además, formalmente, sus dominios y título están más vinculados al anillo de la ira. Así que no tengo ni idea de qué demonios hace tan firmemente establecido aquí. Quizás preguntarle a Lucy cuando lo vea. Ja. Aunque, al diablo con él, ese aficionado a los patos de la casa. 100%, o él mismo desconoce los detalles, o los ha olvidado hace tiempo, o simplemente le importa un comino. Inútil. Otro misterio de este manicomio llamado infierno. Me estoy empezando a acostumbrar. Me escondí entre los edificios frente a la entrada de la mansión y esperé. El dron flotaba silencioso justo encima, transmitiéndome imágenes y sonido. No tuve que esperar mucho. Pronto, el amo en persona apareció por las puertas. El alto y desgarbado príncipe Stolas, un demonio Wood, vestido con su habitual atuendo aristocrático. Era evidente que había salido a recibir a su invitado. Y allí estaba el invitado. Blitz, un pequeño demonio diablillo, que se movía nerviosamente de un pie a otro, sosteniéndome copia falsa del Grimorio en sus manos. Esperé el momento oportuno cuando Stolas ya había mostrado su sonrisa afectada y comenzaba a acercarse a Blitz y disipé mentalmente la copia luminosa del Grimorio que sostenía el duende. Simplemente la convertí de nuevo en luz pura, que se disolvió de inmediato en el espacio. Ah, y cómo cambió el rostro de Blitz al darse cuenta de que tenía las manos vacías. Un segundo antes, sostenía un pesado libro, y ahora, nada. Al principio, miró a Stolas que se acercaba con desesperada esperanza, aparentemente esperando que Stolas simplemente se hubiera teletransportado el libro por arte de magia. Pero no. Stolas estaba demasiado absorto esperando el encuentro y ya estaba empezando su charla habitual sobre no deberíamos, mi querido Blitzy, ir directamente a mi acogedora habitación para, hablar de nuestros planes para esta noche. BRRR. La cara de desconcierto y pánico de Blitz me hizo sonreír ampliamente. Maldita sea, qué gracioso.
Tuve que controlarme para no reírme a carcajadas y arruinar la imagen de un misterioso desconocido. Debido a esta vacilación, entré un poco tarde, literalmente un par de segundos, lo que cambió ligeramente la situación. Stolas, habiéndose acercado casi por completo, también notó la ausencia del grimorio en las manos de su amante y, cambiando al instante su tono juguetón por uno exigente, hizo la pregunta obvia. Mi querido Blitzy, ¿y dónde está exactamente mi grimorio? Lo trajiste, ¿verdad? El diablillo titubeó, mirando a su alrededor con pánico, como si el libro estuviera tirado en algún lugar entre los adoquines. Este fue el momento exacto que elegí para mi dramática aparición. Concentrándome, salí de la profunda sombra junto al muro de la mansión, que previamente había infundido ligeramente con luz, una pequeña parodia del estilo de cierto ciervo conocido, amante de las sombras y la magia vudú, sosteniendo el auténtico y pesado grimorio de Stolas en la mano. Oh, qué encuentro tan inesperado. Dije, fingiendo una ligera sorpresa y mirando a Stolas. Solo seguía a este caballero diablillo, que dejó caer con tanta descuido lo que parece ser un artefacto bastante valioso, y se topó con el mismísimo príncipe Stolas. Mis respetos, Su Alteza. Y realicé una elegante y profunda reverencia, extendiendo el grimorio al atónito Blitz. Extraño, pero la reverencia me resultó de alguna manera familiar, pulida. Como si la hubiera hecho cientos de veces. Mis músculos recordaron el movimiento. Este no es Adam. Lo sé con certeza. ¿Y luego quién? Tendré que pensar en esto más tarde, malditos secretos. ¿Se te cayó? Stolas frunció el ceño y le lanzó una mirada de reproche a Blitz. Blitzy, te pedí que tuvieras más cuidado con mis cosas. Aunque podría recuperar el grimorio si se perdiera, no significa que puedas tratarlo con tanta frivolidad. Este libro no tiene precio. Proclamó el pájaro orgulloso, y luego me dirigió su mirada escrutadora. Vale, sí, lo pillo. No volverá a pasar, murmuró Blitz con mucha información, arrebatándome el libro con avidez y apretándolo contra su pecho. Bien hecho, Blitz, tan elocuente como siempre. ¿Y quién eres tú, pequeño demonio curioso? Stolas me miró de arriba abajo con un interés manifiesto. Una clara sospecha se leía en su mirada. Parecía que no acababa de creerse la historia de un demonio cualquiera que había decidido devolver un libro, obviamente raro y genial, a un diablillo patético que lo había perdido. Quizás incluso sospechaba que yo era quien lo había robado y que ahora intentaba ganarme su confianza fingiendo nobleza. Bueno, estaba bastante cerca de la verdad, pero desde luego no conocía toda la historia. Oh, Vía no te ha hablado de mí. Pregunté con inocencia, viendo cómo Stolas abría los ojos de par en par, sorprendido, al oír el apodo de su hija. Como, según ella, solo la llamaban sus amigas. Me llamo Tatsumi. Y me alegra mucho conocer a su padre. La verdad es que no pensé que fuera a ocurrir tan pronto, solo ha pasado una semana y fingí una ligera vergüenza. Bajé un poco la mirada, rocé el pie contra el adoquín y forcé una sonrisa modesta. Sí, así. Si vas a interpretar un papel, hazlo hasta el final. Octavia. Vía. Stolas se puso tenso. ¿Cómo que no te ha hablado de mí? ¿De qué estás hablando? Oh, mis disculpas, Su Alteza, fingí vergüenza de nuevo, me temo que no estoy seguro de poder hablar de esto sin su consentimiento, si desea saber más, creo que será mejor que se lo pregunte usted mismo. Y, de todos modos, por desgracia, tengo mucha prisa, así que discúlpeme, debo irme. Volví a hacer esa misma reverencia perfecta y pulida, ¿de dónde salió eso? Luego me giré rápidamente, me incliné hacia el oído del atónito Blitz y susurré en voz baja. Puedes agradecerme como es debido después por arreglar este librito. Y sin esperar reacción, retrocedí hacia la sombra más cercana, disolviéndome en ella un segundo antes de que un Stolas agitado y visiblemente enfadado intentara agarrarme con unas alas o algo similar. Parece que está muy preocupado por su hijita y teme que se meta en malas compañías. Sobre todo en la compañía de tipos tan misteriosos y potencialmente peligrosos como yo. Bueno, pues que lo arregle él mismo. Y es hora de volver al cielo. Y con la ayuda de mis queridos drones, ver la continuación de esta fascinante película, disfrutando de unas palomitas recién hechas. Me pregunto, ¿ya estará Lute en casa? ¿O seguirá entrenando a las chicas en el campo de entrenamiento? Abro un portal directo a la sala, y enseguida percibo que mi novia no está. En la primera planta, un sofá blanco y mullido, que ella y yo a veces probamos en nuestro tiempo libre. Me dejo caer y miro el enorme espejo de la pared de enfrente.
Con un simple esfuerzo mental, el espejo se transforma en un monitor de altísima calidad, que empieza a mostrar la grabación del dron que seguía a Stolas. Excelente, todo marcha como debe ser. Es hora de ir corriendo a la cocina a por palomitas y té. Me espera el primer acto del teatro del absurdo titulado Padre sobreprotector intenta averiguar si su hija adolescente deprimida tiene un novio secreto. Ja 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 ja. Sufre, mochuelo, porque conocerás todas las alegrías de la paciencia paternal. Disculpa, me dejé llevar un poco. Punto de vista de Octavia. Me senté en mi habitación, con la puerta cerrada, y me quedé mirando fijamente al techo, escuchando música y dándole vueltas a lo que me estaba pasando. Estaba de pésimo humor. Papá me había prometido que siempre estaría ahí, pero su comportamiento no había cambiado, y parecía que mamá y papá seguirían peleando pase lo que pase. Llamaron suavemente a la puerta. Reconocí ese golpe. Papá. Vía. Cariño, ¿puedo pasar? Su voz sonaba algo ansiosa. La puerta no está cerrada, refunfuñé sin moverme de mi sitio. Se abrió la puerta y entró papá. Parecía desaliñado y preocupado. Normalmente, estaba más sereno, incluso cuando discutía con mamá. Vía, cariño, tenemos que hablar. Se acercó y se sentó en el borde de mi cama. Dime, por favor, ¿recuerdas que estábamos en Looland, verdad? Sí, bueno, tú mismo me arrastraste hasta allí, espeté. Sí, claro, dime, ¿te encontraste con alguien allí? ¿Con alguien desconocido? Me tensé. ¿Está hablando de Tatsumi? ¿Cómo? ¿Qué te hace decir eso? No, claro que no. Estaba sentado solo en esa estúpida casa de la diversión mientras tú te entretenías con tu amigo. Vía, por favor, no te enfades, suspiró papá. Verás, un joven se me acercó. Se hacía llamar Tatsumi. Y dijo que era tu amigo. Dijo que no me habías hablado de él. Parecía raro. Vía, ¿quién es? Maldita sea. Ese Tatsumi. Lo hizo a propósito. Encontró a papá y le contó esta historia. ¿Por qué? Yo no conozco a ningún Tatsumi. Solté, sintiendo que me ardían las mejillas de nuevo. Probablemente se equivocó. O es algún psicópata. Hay un montón en el infierno. Te llamó Vía, dijo papá en voz baja, mirándome fijamente. ¿Cómo podría un psicópata cualquiera saber tu apodo? Y él, era bastante fuerte. Desapareció entre las sombras antes de que pudiera atraparlo. Vía, dime la verdad. ¿Lo estás viendo? ¿Te está haciendo daño? No salgo con nadie. Casi grité, saltando de la cama. Lo vi por primera vez en mi vida. Nos encontramos por casualidad en ese estúpido pasillo de los ojos, intercambiamos unas palabras, y ya está. Ni siquiera sé quién es. Y el apodo, quizás te oyó llamarme así. Déjame en paz, papá. Pude ver en sus ojos que no me creía. Pensaba que mentía, que ocultaba algo. ¿Por qué él y mamá siempre son así? ¿Por qué no puede creerme? Bueno, cariño, bueno, cálmate, dijo para apaciguarme, pero noté que no estaba tranquilo. Te creo. Solo y ten cuidado, ¿vale? El mundo es peligroso y me preocupas. Me dio una palmadita en el hombro y salió de la habitación, dejándome solo con mi ira y mi resentimiento. Maldito Tatsumi. Punto de vista Stolas. Cerré la puerta de la habitación de Octavia tras de mí, sintiendo la angustia oprimirme el corazón. Está mintiendo. Lo vi en sus ojos, en cómo se sonrojó y empezó a gritar. Definitivamente esconde algo. ¿Este Tatsumi, quién es? Ciertamente no parecía un demonio común, pero tampoco de una de las principales familias de Gotia. Fuerte, seguro de sí mismo, manejaba una extraña magia de sombras, o algo parecido. Y conocía su apodo. Vía, la llamaba con tanta familiaridad. No, definitivamente lo está viendo a escondidas. Mi pequeño estornino y se lió con un personaje sospechoso. Necesito averiguar quién es. ¿Es peligroso para ella? ¿Y si pertenece a una familia hostil? O peor aún, algún cazarrecompensas o mercenario intentando llegar a mí a través de ella. Bajé a mi estudio, intentando calmar mi ansiedad. Tendré que reforzar la seguridad en la mansión. Y hablar con mis informantes. Quizá alguien haya oído hablar de ese tal Tatsumi. El nombre es un poco extraño, no demoníaco. Quizás un pecador. Mi grimorio, que este Tatsumi me había devuelto, estaba sobre el escritorio. Gracias a Satanás, el libro está intacto. Este Tatsumi lo devolvió. ¿Por qué? ¿Para impresionar? ¿Para distraer? Tomé el libro en mis manos.
pesado, familiar, querido. La fuente de mi poder, mi conocimiento, mi conexión con el cosmos. Pasé los dedos por la antigua cubierta, sintiendo el poder que ocultaba. Necesitaba revisar algunos hechizos protectores, ahora que tales tipos rondaban a mi hija. Abrí el grimorio en la primera página para activarlo y se congeló. En la primera página, donde normalmente estaba mi sigilo, había un símbolo de un tipo desconocido para mí. Lo miré atónito durante varios segundos. Un sigilo extraño en mi antiguo y poderoso grimorio. En un artefacto creado por mi padre. ¿Cómo? Esto es imposible. Las páginas del grimorio están protegidas por los encantamientos más poderosos. No se pueden alterar ni dañar. Nadie podría haber hecho esto. Pero este Tatsumi logró. ¿Quién carajo es él? Punto de vista de Adam, MC, casi me atraganto con las palomitas de la risa al ver la expresión de Stolas en el monitor. Ah, sí. Esto fue incluso mejor de lo que esperaba. Su sorpresa, desconcierto y luego su ira justificada en su cara de pájaro aristocrático, invaluables. Escribir mi antigua firma allí, sí, tenía una muy inusual. Una broma simple, infantil, pero tan efectiva. Paimon probablemente se habría revuelto en su tumba. O, por el contrario, habría apreciado la broma. ¿Quién conoce a estos demonios? Después de ver la película hasta el final, Stolas hojeó el grimorio frenéticamente durante un buen rato, intentando encontrar algo más o entender cómo era posible, y luego empezó a pasearse por su estudio, murmurando algo sobre el maldito Tatsumi. Me recosté en el sofá con una mirada de satisfacción. Misión cumplida y superada. Devolví el grimorio, enfadé a Stolas, puse a Octavia en una situación incómoda con su padre, y admiré su carita de vergüenza. Perfecto. En ese momento, Lute entró en la sala. Ya había terminado su entrenamiento y se había puesto ropa cómoda para estar en casa. Bueno, ¿satisfecha con tu último truco? Preguntó con una leve sonrisa, mirando el tazón de palomitas vacío y mi rostro radiante. Por supuesto. Asentí. Deberías haber visto la cara de ese búho. Era una obra maestra. Eres incorregible, negó con la cabeza, pero una chispa de picardía brilló en sus ojos. ¿Al menos estudiaste ese libro? Claro, mi tesoro, asentí con satisfacción. La semana pasó volando. Aprendí un montón de cosas interesantes. Espero que no sea nada peligroso, ¿no? Un familiar tono de preocupación resonó en su voz. No más peligroso de lo habitual, respondí evasivamente. Solo, nuevas posibilidades. Por cierto, estaba pensando, ¿te apetece dar un paseo? Hoy hace un tiempo estupendo en el cielo. Y luego podemos ir al campo de entrenamiento y practicar un poco. Necesito trabajar en algo. ¿Un paseo? Con gusto, sonrió Lute. ¿Y qué tipo de entrenamiento? ¿Vas a volver a cortar maniquíes incortables? No exactamente. Quiero trabajar en el sigilo. Intentar ocultar por completo mi presencia, incluso de criaturas muy sensibles. ¿Crees que podrás encontrarme? Reto aceptado, sus ojos brillaban, Datenbank. Pero primero, un paseo y quizás algo para picar. Me dio un poco de hambre después del entrenamiento. Pasamos un par de horas paseando por uno de los parques del cielo. Esta vez, para variar, estaba diseñado al estilo japonés. Céspedes esmeralda perfectos, árboles rosados florecientes con flores etéreas, estanques tranquilos de agua cristalina donde nadaban carpas koi. Charlamos de todo tipo de tonterías, comimos un helado riquísimo comprado en una cafetería local y simplemente disfrutamos de la compañía mutua y de la tranquilidad del cielo. Este contraste con el tumulto y los dramas del infierno que acababa de presenciar fue particularmente agradable. Hogar, dulce hogar. Y luego, cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, pintando las nubes blancas como la nieve con suaves tonos rosados, nos teletransportamos al campo de entrenamiento de los exorcistas. Bueno, ¿lo intentamos? Pregunté, parándome frente a Lute. Vamos, escóndete, Adam, sonrió ella, adoptando una postura de combate. Me concentré, envolviéndome en un denso capullo de luz pura que apenas se extendía más allá de mi cuerpo, intentando no solo volverme invisible, sino ocultar por completo mi aura, mi presencia, para volverme indistinguible del fondo celestial que me rodeaba. Veamos si esto funciona contra un guerrero de primera clase como Lute. Me desplazo al instante con luz a unos 10 metros a la derecha de mi posición anterior, permaneciendo invisible e imperceptible.
Lute, sin embargo, sigue mirando fijamente el mismo punto donde me encontraba hace un segundo, con la lanza lista y los ojos escudriñando el vacío. Ja. Parece que mi método de camuflaje de luz funciona incluso contra ella. Un simple esfuerzo mental, el deseo de fundirme con el entorno, bastó para ocultar por completo mi presencia incluso de un guerrero ángel de élite cuyos sentidos deberían estar agudizados al máximo. Gratamente sorprendido, no esperaba que fuera tan fácil. La magia de primer nivel, basada en la intención pura, es increíblemente versátil si se aplica correctamente. Decidí provocarla un poco. Me moví detrás de ella, en absoluto silencio y sin que nadie me notara, y luego, usando la luz para manipular el sonido, proyecté mi voz desde el lugar donde aparecí después del primer cambio, a su derecha. ¿Qué, Lute? ¿No sientes mi presencia en absoluto? ¿Me he convertido en un maestro del disfraz? Se estremeció bruscamente, girándose hacia la voz, pero su lanza seguía apuntando a mi posición original. No lo siento en absoluto. De hecho, pensé que te quedabas quieto, intentando confundirme así, simplemente ocultando tu visibilidad, suspiró Lute, decepcionada, bajando la lanza. Qué lástima que no acerté. En ese momento, cancelo la invisibilidad, me materializo justo detrás de ella y le pongo la mano suavemente en el hombro. Su reacción fue instantánea, instintiva. Con una velocidad increíble incluso para pecadores, giró sobre sí misma, clavándome su lanza angelical justo en el pecho. Estaba listo para esto. Una ligera esquiva a un lado, y la punta mortal pasó a 1 centímetro de mi chaqueta. Sus reflejos de combate están afinados a la perfección. Bueno, para todo hay una primera vez, le guiñó un ojo. Lute hinchó las mejillas con encanto, como un hámster enfadado, y me lanzó una mirada fugaz. No soportó que me acercara por detrás, durante el entrenamiento, claro. En otras ocasiones, su reacción era completamente distinta. Bueno, ya que mi camuflaje funciona tan bien, probablemente no tenga sentido entrenar tanto sigilosamente hoy. Quizás deberíamos irnos a casa. ¿Celebrar el éxito? Oh, no lo hagas. Los ojos de mi valquiria brillaron combativamente, con una sonrisa entusiasta en sus labios, aunque intentó fingir enojo. Primero, te voy a dar una buena paliza por esos trucos. Y, antes de que pudiera responder, ella salió disparada, abalanzándose sobre mí en un ataque, sus alas angelicales se extendieron como depredadoras detrás de ella, dándole velocidad y maniobrabilidad adicionales. Bueno, si quieres que te dé tantos azotes, deberías haberlo dicho, le guiño de nuevo, esquivando fácilmente su primera embestida. La afilada lanza pasó silbando junto a mi cabeza. Bueno, entonces no me cuesta seguirle la corriente un poco. Por cierto, un dato curioso. El entrenamiento de exorcistas siempre se realiza con armas angelicales reales y listas para el combate. Lo cual es sorprendente, porque en todos estos incontables años de entrenamiento, según Lute, nadie ha resultado gravemente herido, y mucho menos muerto. Al parecer, su nivel de control es extraordinario, o su reacción angelical les ayuda a detectar el momento en que un oponente está nominalmente derrotado. O ambas cosas. Lute atacó con fiereza y rapidez, como corresponde a un exterminador de ángeles. Una serie de estocadas ultra rápidas. Una dirigida a mi garganta, otra al corazón, una tercera intentando barrerme las piernas. Me moví con fluidez, casi bailando, esquivando los golpes en el último instante, dejando que la punta mortal pasara a milímetros de mi cuerpo. Su velocidad era increíble. Cada golpe tenía una fuerza enorme, capaz de perforar cualquier armadura ordinaria. Hizo una finta brusca hacia la izquierda y luego se lanzó a la derecha, intentando flanquearme y golpearme con su lanza desde abajo, bajo las costillas. Lo anticipé. Su estilo me resultaba familiar. Un ligero golpe en la pierna la hizo perder el equilibrio por una fracción de segundo, y me aparté fácilmente de la línea de ataque, quedando detrás de ella. Azote. Demasiado predecible, mi amor. Grité, creando una espada corta de luz pura en mi mano. No es un mal sustituto del acero angelical, sobre todo si tienes una luz tan poderosa como la mía. Respondió con un gruñido y una nueva descarga de ataques. La lanza en sus manos giró a una velocidad increíble, convirtiéndose en un borrón, con estocadas sucediéndose una tras otra sin interrupción. Usaba sus alas no solo para aumentar la velocidad, sino también para cambios bruscos de dirección, elevándose en el aire y lanzándose hacia mí desde arriba, o usando un potente aleteo para crear una corriente de aire que intentaba derribarme.
paré sus ataques con mi espada ligera, lanzando lluvias de chispas doradas con cada colisión de metal angelical y mi energía. Simultáneamente, usé breves ráfagas de teletransportación, parpadeos, para acortar la distancia cuando se acercaba demasiado, o, por el contrario, para acortarla al instante, apareciendo a su lado o detrás. Lute se adaptó rápidamente. Empezó a anticipar mis teletransportes, atacando no donde yo estaba, sino donde, según sus cálculos, debía aparecer un momento después. Un par de veces, su lanza casi me rozó al aparecer de un destello de luz. Había estudiado bien mis trucos. Entonces decidí cambiar de táctica. En lugar de pura reacción y velocidad, opté por el engaño. Creé varias de mis copias inmateriales de luz, que se abalanzaron sobre ella simultáneamente desde diferentes direcciones. Lute dudó un momento, intentando identificar a mi verdadero yo. Ese segundo me bastó. Mi verdadero yo simplemente se teletransportó detrás de ella y le dio una ligera, pero perceptible nalgada en el trasero. Gritó más de sorpresa que de dolor y giró bruscamente, ahuyentando a los clones de luz con un potente movimiento de su lanza. Sus ojos ardían de emoción e ira. Pero qué pequeño. Se apresuró a atacar de nuevo, pero esta vez actuó con más cautela, manteniendo la distancia e intentando pillarme en un error. Yo, por otro lado, empecé a ceder, permitiéndole empujarme hacia el borde del campo de entrenamiento, donde se alzaban varios pilares objetivos. Claramente, decidió acorralarme. Excelente, eso era justo lo que esperaba. Cuando me encontré de espaldas a uno de los pilares, Lute lanzó un ataque decisivo, concentrando toda su fuerza en una estocada directa. En ese instante, liberé bruscamente una ola de luz pura frente a mí. No la ataqué, sino que la desorienté. El destello la cegó momentáneamente, y la propia ola de energía le hizo perder ligeramente el equilibrio en el momento crucial de la estocada. Usando el pilar a mi espalda como punto de apoyo, me impulsé con los pies, di una voltereta en el aire justo por encima de Lute, que estaba cegada, y aterricé suavemente, como un gato, detrás de ella. Antes de que pudiera darse cuenta de lo sucedido y darse la vuelta, hice lo que había planeado. Una maniobra de varios pasos. Mi palma aterrizó con un fuerte golpe en su firme trasero, vestido con pantalones deportivos. 3-0, un resultado excelente. Entendido. Lute se quedó paralizada un instante, luego giró lentamente la cabeza y me miró por encima del hombro. Ya no había furia de combate en sus ojos, solo una mezcla de ligera vergüenza y esa chispa juguetona que le resultaba familiar. Tui. Empezó, pero no la dejé terminar. Avancé rápidamente, la rodeé con el brazo por la cintura, la acerqué a mí y la besé profunda y apasionadamente, vertiendo en el beso toda la tensión de la batalla que acababa de terminar y toda la ternura que sentía por ella. Ella respondió de inmediato, rodeándome el cuello con sus brazos. La lanza cayó al suelo del campo de entrenamiento. Y al instante siguiente, sin romper el beso, abrí un portal, la cargué en brazos y entré directamente en nuestra sala, donde hacía apenas unas horas había estado terminando unas palomitas. Al fin y al cabo, hacer estas cosas en casa es mucho más agradable que en un campo de entrenamiento polvoriento. Y el sofá aquí es mullido. Anoche tuve una especie de pesadilla. No fue solo una pesadilla, sino una pesadilla de verdad, escalofriante. Dolor y odio devorador y desesperación pegajosa y asfixiante y miedo animal, y lo peor fue que todas estas emociones me acompañaron incluso después de despertar. No recordaba los detalles, solo fragmentos de imágenes y esas sensaciones sofocantes. Pero algo en mí reaccionó. A las 5 de la mañana, literalmente salí disparado de la cama, adoptando una extraña postura de combate, y mi mano, por sí sola, formó una lanza, de agua. Por un segundo, observé el arma brillante y vibrante en mi mano, sintiendo su densidad y poder oculto. Bueno, eso fue rarísimo. ¿Desde cuando formo instintivamente lanzas de agua en lugar de mis rayos o espadas de luz pura habituales? ¿Y qué demonios había soñado para provocar semejante reacción? No entiendo nada, dispersé la lanza, sintiéndome un poco indispuesto. ¿Adam? ¿Qué ha pasado? La voz soñolienta y alarmada de Lute me sacó de mi estupor. Su rubia y despeinada cabeza se asomaba por debajo de la manta, con la mirada fija en mí, preocupada. Parecía que mis movimientos bruscos la habían despertado. Parecía cansada. La noche anterior había sido bastante activa. No sé de dónde saca tanta insaciabilidad en la cama, pero casi nunca se conforma con una sola ronda. Aunque no me opongo.
Después de todo, es una chica guapísima, y ahora mismo, con solo una fina manta cubriéndola, la vista era tal que otra vez Yegen, da igual. Perdón por despertarte, mi cielo, dije con una sonrisa culpable, acercándome a la cama. Acabo de tener una pesadilla. Una pesadilla de verdad. Lute suspiró, mirándome con atención, meticulosidad y cierta desconfianza. Claramente no se creyó del todo mi excusa de solo una pesadilla, pero, aparentemente satisfecha de que estuviera bien y no hubiera peligro, simplemente me dio una palmadita en el lugar junto a ella en la cama. Me volví a acostar. Me besó suavemente, me cubrió con la manta y se apretó contra mí, apoyando la cabeza en mi pecho. Casi de inmediato, comenzó a respirar suavemente, volviéndose a dormir. Es una monada, de verdad. Y tan confiada. Me acomodé en la almohada, rodeé a Lute con un brazo y traté de dormirme de nuevo, pero los pensamientos pululaban en mi cabeza. ¿Qué soy realmente? Ya he descubierto que guardo recuerdos no solo de Adam, sino de alguien, o algo, más. ¿Recuerdos de una vida pasada? Posiblemente. Pero este recuerdo está literalmente encerrado en mí. Si los recuerdos de Adam regresaban solos, cada noche, en pequeñas porciones, y se asimilaban con bastante facilidad, convirtiéndose en parte de mi experiencia, aunque de forma aislada, entonces el recuerdo que, este Tatsumi, no regresó. Más bien se abalanzó sobre mí, causándome fuertes dolores de cabeza, sensaciones fantasmales, fragmentos de imágenes, reacciones instintivas como la de la lanza de agua y otras porquerías. Si esta pesadilla se va a reconstruir en mi memoria tan lenta y dolorosamente como el fragmento anterior de esa otra vida, me llevará una semana recordarla por completo. Una semana entera de visiones borrosas y sintiéndome fatal. Jodidamente larga y desagradable. Hablando de la memoria de Adam, eso también me sorprendió. Sí, ahora tengo todos sus recuerdos de la guerra contra el infierno, todos los eventos clave, batallas y decisiones. Lo cual es maravilloso desde el punto de vista informativo. Pero la calidad de este recuerdo deja mucho que desear. Es como si leyera un resumen seco de un libro de historia. Sin emociones, sin impresiones personales, sin detalles tácticos, sin sensaciones de batalla. Por un lado, esto es bueno. Su personalidad ahora apenas me afecta, no me presiona con su egoísmo y terquedad. Pero por otro lado, conozco los hechos, pero no entiendo su esencia. Por ejemplo, sé que Adam derrotó a Asmodeo en combate singular durante la guerra. Recuerdo el resultado. Asmodeo fue vencido y obligado a permanecer atado por la luz hasta que Lucifer llegó volando y llegó a un acuerdo con él. Pero ¿cómo fue la pelea? ¿Qué técnicas se usaron? ¿Cuáles fueron las debilidades del enemigo? ¿Qué emociones experimentó Adam? Nada. Un vacío. Como si leyera una línea en una crónica. Adam derrotó a Asmodeo. Y eso es todo. Sé que sucedió, pero si intento profundizar, para encontrar detalles, solo hay un espacio en blanco. Incluso pensé que estos recuerdos eran una astuta falsificación, implantada en mí por Será o alguien más. Pero lo dudo mucho. Lo más probable es que sea algún efecto secundario de mi fusión o de la forma en que obtuve el recuerdo. Bien, dejaré estas reflexiones hasta la tarde. La mañana es más sabia que la tarde, como dicen. Ahora mismo, debería pensar en mis planes para el día. Primero, necesito entrenarme. Todavía no he puesto en práctica las habilidades del Grimorio de Stolas, y la teoría sin práctica será inútil. No es que pueda entrenarlas en medio de una batalla, ¿verdad? Y además, cosa extraña, pero tengo unas ganas locas de intentar controlar el agua. Así como así. Sin razón aparente. Siento un deseo irracional, una picazón persistente. Controlar el agua, sentir su fluir, su poder. Probablemente también sea la influencia de ese sueño. Suspiro, acercando con cuidado a Lute, que duerme a mi lado con tanta confianza y serenidad. Bueno, un par de horas más de siesta junto a ella, y luego iré a entrenar. Retiro, o el sueño que no fue. Un desierto gris y muerto se extendía a nuestro alrededor. Los restos de edificios en ruinas, como esqueletos de gigantes olvidados, se extendían hacia el cielo plomizo e indiferente. El viento arrastraba polvo y ceniza por la tierra agrietada, filtrándose en ojos y pulmones. Y corríamos por este mundo moribundo. Corríamos por un camino destrozado a la increíble velocidad que nuestros cuerpos exhaustos podían soportar. Pero la persecución no se quedaba atrás. Oí sus pasos acercándose, sentí su aura oscura y opresiva tras nosotros. Se acercaban.
Corre, ya no puedo salvarme, me llegó la voz débil y quebrada de una joven a través del aullido del viento y el latido de mi propio corazón. Talla. Sus palabras me desgarraron el alma con más fuerza que cualquier espada. El resentimiento, el miedo abrasador, el odio impotente y un arrepentimiento desgarrador me abrumaron. ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿Por qué no estuve ahí para ella en ese momento? ¿Por qué no pude protegerla? Maldita sea. Talla, aguanta. ¿Me oyes? Todo va a salir bien. Dije con voz áspera, intentando hablar con seguridad, pero mi voz temblaba traicioneramente. La llevaba en brazos. Su cuerpo inerte se sentía como un peso insoportable. Mi cuerpo sobrehumano trabajaba al límite, con los músculos ardiendo, los pulmones a punto de estallar por la falta de aire, pero sabía que no era suficiente. Con ella en mis brazos, no podría escapar de los verdugos. Estos brutos no poseían una chispa divina como nosotros, pero su fuerza física y resistencia las superaban, aunque fuera por poco. Estaban hechos para cazar. Ojalá tuviera toda mi reserva de energía ahora, al menos la mitad. Tatsumi, me muero, tosió, y la sangre apareció en sus pálidos labios. Oscura, espesa. Mierda, la habían atravesado. Una herida profunda en el pecho, ni siquiera nuestros cuerpos mejorados podrían sobrevivir a algo así, sobre todo considerando que había gastado casi todas sus reservas en esa maldita batalla, cubriendo nuestra retirada. Mierda. ¡Qué desastre! Solo, déjenme, y corran, sálvese quien pueda. Tatsumi, tiene razón, dijo la voz exasperantemente tranquila, como siempre, de ese idiota de ojos violetas detrás de mí. Kai. El muy cabrón se había puesto un nombre increíblemente pretencioso. Con razón siempre era el más popular entre nosotros. Así no llegaremos lejos. Se desangrará antes de que encontremos refugio. Solo estamos retrasando lo inevitable y arriesgándonos. Cállate, cabrón. Rugí sin darme la vuelta. Lárgate de donde quieras, salva tu pellejo. No la voy a dejar. ¿Me oyes? Jamás. Piensa, Tatsumi, piensa, ¿qué hacer? Tiene que haber una salida. Alguna maldita posibilidad de salvación. No podemos morir aquí así. En ese mismo momento, mi desesperada y ciega esperanza fue aplastada por completo. Eli cayendo del cielo, aterrizando justo frente a nosotros, estaba el que más temíamos. El bastardo. El asesino de dioses. Nuestro mayor error. La causa de toda esta pesadilla. Un hombre alto, de cabello negro azabache y penetrantes ojos verdes, en los que brillaba un fuego frío y odio hacia todo ser vivo. Vestía un atuendo negro austero, parecido a un uniforme militar nuevo, con cuello alto y detalles plateados. Llevaba guantes negros en las manos. Toda su apariencia irradiaba oscuridad, un poder abrumador y una absoluta confianza en sí mismo. Se alzaba en medio de aquella ruina, sereno e inevitable, como la muerte misma. Oh, qué lástima, parece que el panteón de los dioses insignificantes ha perdido a otro de sus representantes, dijo con una sonrisa burlona y torcida mientras nos observaba a los tres y a la moribunda Talla en mis brazos. Cuánto lo siento, casi lloro. Estaba fingiendo, disfrutando de nuestra desesperación. Escoria. Te mataré. El odio y la pena me inundaron, quemando los últimos fusibles. Me olvidé de todo. De conservar energía, de los verdugos detrás de mí, de la desesperanza de la situación. Reuniendo los patéticos restos de mi reserva interna, cada gota de energía disponible, formé una lanza de mi propia sangre ante mí. El mejor catalizador. La retorcí en una espiral apretada y vibrante y la lancé a velocidad supersónica directo a su cabeza. Vertí todo mi dolor, toda mi furia en ese golpe. Una señorita. El degenerado simplemente desapareció de donde estaba y reapareció a un par de metros. Movimiento instantáneo. El truco favorito de Talla. Este bastardo, ya dominaba sus poderes por completo. Escoria. Buen intento, pequeño dios del agua, dijo con voz serena, casi aburrida. Muy bien. Ahora aprende cómo debería haberse hecho. Y empezó a formar una lanza de agua idéntica ante él. Se formó mucho más despacio, pero parecía mucho más poderosa, más densa, más letal. A mi lado, Kai y Luisa ya se preparaban para la batalla. El dios del rayo creaba espadas de relámpago violeta, Luisa formaba una barrera de muros de piedra. Se preparaban para luchar contra este bastardo y los verdugos, que ya estaban muy cerca. Sus siluetas se erguían entre la bruma polvorienta a mis espaldas. El matadioses casi había terminado de desarrollar mi técnica, con la clara intención de demostrar su superioridad.
Lástima para él, pero, mi primer golpe no fue tan sencillo. Justo cuando estaba a punto de lanzar su lanza de agua, mi lanza, la que acababa de esquivar, reapareció bruscamente tras él, obedeciendo por completo mi voluntad incluso a distancia. Se clavó de lleno en su espalda, entre los omóplatos. «Chúpate esa, monstruo». La lanza lo atravesó fácilmente, brotando de su pecho en un torrente de sangre oscura. Con todas mis fuerzas, dirigí mentalmente la lanza que lo empalaba aún más hacia la multitud de verdugos que se acercaba y activé el programa de autodestrucción integrado. Una explosión ensordecedora, como una bomba de hidrógeno. Un destello cegador, una onda expansiva que arrasó con todo a su paso. Y entonces usé lo que me quedaba de energía para cambiar drásticamente la temperatura en el epicentro, congelando instantáneamente a los verdugos que, de alguna manera, habían sobrevivido milagrosamente a la explosión. Eso fue todo. Reserva, caput. Ya no era un luchador. Me fallaron las piernas y caí de rodillas, sujetando el cuerpo inerte de Taya con mis últimas fuerzas. Joder, todo esto es una mierda, ¿qué hago? No puedo perderla. No. Por favor. Lo siento, KHK, fallé, susurró, con los ojos vidriosos. No y no, Taya, no. Es mi culpa. Perdóname y perdóname por no protegerte y perdóname y las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con polvo y sangre. Su mano apretó débilmente la mía y luego cayó flácida. Su respiración se detuvo. Sus ojos se tornaron vidriosos. Taya estaba muerta. En mis brazos. Tatsumi, tenemos que correr. Inmediatamente. Volverá pronto. La voz de Kai sonaba insistente, sacándome de las profundidades del dolor. Cállate. No la dejaré. Grité, apretándola contra mí. Todo había terminado. Lo harás. Dijo Luisa con dureza, acercándose a mí. Su rostro estaba pálido pero decidido. No podemos perderte también. Te necesitamos. Contrólate y vámonos. Ahora mismo. Esa maldita francesa. Siempre tan correcta y racional. Exasperante. Kai, mientras tanto, se acercó por el otro lado. Decidió que sería una gran idea noquearme y arrastrarme a la fuerza. Hijo de puta. Me vengaré de él. Sentí su rayo impactar mi cuerpo, paralizando mis músculos, nublando mi conciencia. Lo último que cruzó por mi mente antes de que la oscuridad envolviera el mundo fue un desesperado: Taya, lo siento. Sí, ahora lo veo más claro. Algunos fragmentos de recuerdos se habían formado en una imagen coherente, aunque de pesadilla, en mi sueño. El nombre Tatsumi, la chica Taya, algunos Kai y Luisa, y ese aterrador asesino de dioses, magia de agua, parece que esto es realmente un fragmento de mi vida pasada. Y esa vida estuvo llena de dolor y pérdida. ¿Pero qué mundo era ese? ¿Quiénes eran estas personas? Necesito tiempo para digerir todo esto. Por cierto, Lute, para mi sorpresa, ya se había ido a correr por la mañana. Parece que hoy sí que decidió darme un respiro, no me despertó. No es que lo necesitara tanto, pero verla tan atenta fue un placer. En mi vida gris, antes de llegar aquí, no creo haber tenido a nadie, y aquí apareció alguien que me valora de verdad y, al parecer, incluso me quiere. Lo único desconcertante es que rara vez hablamos de temas profundamente personales, sobre todo de la vida diaria, el entrenamiento, los planes. Debería arreglar eso algún día. Quizás ir de verdad a algún lugar en la naturaleza. Hacer un picnic. Bueno, ¿por qué no? Tiendas de campaña, una fogata, una tarde junto al lago, romance. Tendré que sugerírselo. Aparto estos pensamientos y salto de la cama con decisión. Basta de desánimo. Hora de actuar. Pero primero, para desahogarme. Me teletransporto al instante al campo de entrenamiento de exorcistas vacío. Asegurándome de que no había nadie allí, dejo escapar un grito furioso, liberando simultáneamente un enorme y cegador rayo de luz pura hacia el cielo, concentrando la mayor parte de mi energía en este ataque sin sentido. Lo veo desvanecerse en la distancia y siento que la tensión se alivia un poco. Me teletransporto de vuelta a mi casa, a la cocina, y suspiro profundamente. A veces es necesario desahogarse, aunque desde fuera parezca un poco raro, pero a mí me ayuda. Pongo la tetera, saco huevos y bacon del refrigerador. Hora de preparar el desayuno. Por Lute, me he acostumbrado a desayunar huevos fritos con bacon. Le encantan. Me pregunto si también se esconde alguna historia de su pasado tras esta pequeña peculiaridad suya. Tendré que preguntárselo con delicadeza algún día.
Desayuno, poniendo como siempre en mi tableta un vídeo de clases de guitarra de ese viejo aburrido. Su voz monótona me resultó sorprendentemente tranquilizadora hoy. Luego toco un poco, rasgueando las cuerdas, intentando encontrar una melodía que se me había quedado grabada desde el sueño. Algo triste y persistente. Finalmente, sintiéndome un poco mejor, decido ir al campo de entrenamiento de verdad, a poner a prueba mis nuevos conocimientos y habilidades. Bien, ahora podemos empezar a experimentar. Empecemos con lo sencillo, lo que casi domino del Grimorío. Magia de segundo nivel. Runas y sigilos. Me concentro, creando un complejo símbolo dorado en el aire que debería elevar la temperatura. Lleno el patrón brillante de luz Y. Sí. Un perceptible destello de aire caliente aparece inmediatamente alrededor del sigilo mágico. Preparo un vaso de agua en mi mano, lo acerco a la runa. El vaso se rompe al instante con un suave crujido y el agua empieza a silbar y hervir, evaporándose. Una caldera de bolsillo. Genial. Y ahora también sé con certeza que mi cuerpo es completamente inmune a las temperaturas extremas, al menos a las que puedo crear yo mismo. Maravilloso. Después, pasé aproximadamente una hora probando varias runas y sigilos del Grimorío. Barreras de diferente intensidad, hechizos sencillos para mejorar o debilitar, sellos para trampas, todo funcionó como se describe. Mi naturaleza angelical se adaptó fácilmente a las técnicas demoníacas. Bien, entonces, ahora intentemos combinar el primer y segundo nivel, y crear un artefacto. Lleno el espacio ante mí con luz, concentrándola, dándole forma de katana. Sí, otra vez una katana. No sé de dónde saqué esta habilidad para blandirla, esta memoria muscular, pero después de la primera sesión de entrenamiento, me di cuenta de que no quería cambiar a otra arma cuerpo a cuerpo todavía. Había algo familiar en esta espada. La hoja de luz blanca pura brillaba con destellos dorados. Formé la empuñadura y la vaina en blanco con incrustaciones de oro. Una espada hermosa. Elegante y letal. Ahora, la magia. Creo una runa compleja en el aire, diseñada para acumular y almacenar energía. Me concentro y, lenta y cuidadosamente, la fusiono con la esencia misma de la espada de luz, integrándola en su estructura energética. Funcionó. La runa desapareció, pero pude sentir su presencia dentro de la katana. Añadamos una pequeña mejora. La capacidad de liberar esta energía con un solo golpe, a voluntad. Veamos el resultado. Empiezo a llenar la katana con luz, dirigiendo el flujo de energía de mi reserva directamente a la hoja. 10% de mi máximo actual y 20% y 30% y 50% y 90% y rayos. He llenado casi toda mi reserva y parece que solo está medio llena. Excelente. Un golpe, y una enorme ola de luz dorada surge de la hoja, aproximadamente el 5% de mi reserva. Bastante bien. De hecho, las armas angelicales comunes y las armaduras de exorcista también son artefactos, e incluso tienen acumuladores, aunque no tan potentes. Los exorcistas usan esta energía acumulada para mejorar sus cuerpos. Pero mi katana con la runa integrada fue mucho más efectiva. Sin embargo, en ese momento, no necesitaba esta katana, ni siquiera con un acumulador tan grande y un Jetsuga incorporado. Así que simplemente la disipé, reabsorbiendo cuidadosamente toda la luz que había vertido en mi reserva. Por cierto, un dato curioso. Si alguien como Será intentara hacer algo similar, tomar un artefacto que creé con mi luz y absorber su energía, probablemente fracasaría. Ella es mucho más hábil que yo manejando la luz, pero la cuestión es que esta espada fue creada con mi luz personal, mi esencia. Es como la diferencia entre el agua del océano y la sangre de tus venas. Cualquiera puede tomar agua del océano, pero tu sangre, solo tú o alguien que te mate. Una analogía muy extraña, gracias a esos extraños sueños. Así de específica es la luz personal para los ángeles y, posiblemente, la oscuridad para los demonios. Y ahora, la parte más interesante. Finalmente, intentemos pasar al tercer nivel, el de los conceptos. Es una lástima, claro, que en el Grimorío de Paimon la mayoría de los hechizos de este nivel usaran específicamente el concepto de cosmos. Me habría gustado más variedad para el estudio. Pero, por otro lado, el cosmos no es solo oscuridad y vacío, sino también la luz de estrellas distantes, la energía de las galaxias. Así que, en teoría, incluso de mi luz, se podría intentar extraer este concepto. Vamos a empezar. Respiro hondo, concentrándome. Reúno una esfera de luz pura ante mí.
Y luego intento extraer, filtrar de ella la esencia misma, la idea misma, el concepto mismo del cosmos infinito. Y simultáneamente, abro un portal, usando la técnica descrita en el Grimorio de Paimon y funcionó. Una grieta en el espacio se abrió ante mí, conduciéndome no solo a otro lugar, sino y al espacio. Vi miríadas de estrellas distantes, nebulosas, galaxias espirales y una imagen increíble e impresionante. Solo que algo no encajaba. Una sensación de artificialidad. Como si estuviera viendo un escenario de altísima calidad, pero al fin y al cabo. Entré con cautela en el portal. Mis sensaciones se confirmaron. Flotaba en el espacio, pero no sentía frío ni vacío. Todo mi alrededor estaba impregnado de mi luz. Intenté volar a uno de los planetas más cercanos. Un hermoso gigante gaseoso con anillos. Y. Choqué contra un muro invisible. Parecía que se trataba de una especie de ilusión creada por el hechizo. O mejor dicho, algo así como una proyección tridimensional creada por mi energía. Interesante, pero el Grimorio describía algo más. Quizás se trata de la cantidad de energía invertida, o de la calidad de la extracción del concepto. Intenté regresar, abrí un portal desde este cosmos y volví al campo de entrenamiento. Funcionó sin problemas. ¿Y si les doy más luz? ¿Mucha más? De nuevo me concentro, reuniendo casi toda mi reserva disponible. De nuevo, extraigo el concepto de cosmos, intentando hacerlo con más claridad. Y de nuevo, abro un portal usando la misma técnica. El espacio de nuevo. Visualmente, el mismo lugar. Pero las sensaciones y diferentes. El aire, o lo que lo reemplazara, vibraba con energía. Volé hacia ese planeta de nuevo. Y esta vez y no había muro. Volé tranquilamente a través de los anillos, acercándome a la atmósfera agitada del gigante. Escuché mis sensaciones y sí. Todo este espacio a mi alrededor, estrellas, planetas, vacío, estaba lleno de mi energía de luz, impregnado del concepto más puro del cosmos. Esto es increíble. Yo mismo creé un mundo de bolsillo aparte, un microuniverso hecho completamente de mi energía. Y si la energía aquí es solo mía, entonces eso significa... Me concentré en el planeta que sobrevolaba. Y quise moverlo. Solo para cambiar su posición en órbita. Y lo logré. Con un esfuerzo enorme, con mucha tensión mental, pero el planeta, lenta y reticentemente, obedeció mi voluntad y se movió. Madre mía. Así es como los serafines creaban mundos. O al menos, así es como se podía hacer. Encontré una analogía para su habilidad divina, que funcionaba si simplemente infundías la energía con el concepto correcto. Mi mente se tambaleó al darme cuenta de las posibilidades que se abrían. Por cierto, y Stolas también poseía una habilidad similar. Recordé una escena de la serie animada donde creó una dimensión entera para la pequeña Octavia, donde los planetas colisionaban al ritmo de su canción. Y Lucifer, y cuando voló con Charlie por un espacio lleno de luz y estrellas, y también cantó una canción y no me digas que esta increíble habilidad, que consideraba prerrogativa de los más fuertes, es en realidad bastante común entre los demonios de alto nivel. ¿Qué demonios? ¿Por qué entonces no se les enseña esto a los ángeles, ni siquiera a los arcángeles como yo? Tenía cada vez más dudas sobre Será y su política de rechazar mi entrenamiento. De acuerdo, entiendo por qué no quería entrenar al anterior Adam, pero había muchos candidatos más adecuados. ¿A qué juega? ¿A qué le teme? ¿O qué intenta conseguir? Bueno, claro, ¿quién me explicaría algo? Ya me estoy empezando a acostumbrar a esta sensación de tener un montón de preguntas y ninguna respuesta a la vista. Bien, ya que hemos tratado los conceptos y la creación de mundos por ahora, al menos a nivel básico, pasaré a los siguientes hechizos del Grimorio que me gustaría dominar y adaptar a la luz. Y luego, ya veremos. Ni siquiera sé por qué acabé en este mundo, en este cuerpo, con todos estos recuerdos ajenos y propios. Ni siquiera estoy del todo seguro de quién soy realmente. Pero debe haber alguna razón para todo esto. Si no la hay y esta razón, este propósito, tendré que inventarlo y encontrarlo por mí mismo. Porque vivir sin un propósito no es vida, sino mera existencia. Y ya no pretendo simplemente existir. Interludió. ¿Y bien? ¿Ya tomó su decisión? Preguntó una voz masculina, áspera, inhumana y carente de emoción. Debería haberlo hecho. Pero como aún no se nos ha revelado del todo, como no busca el camino hasta aquí, significa que su elección no nos satisfará, respondió otra voz femenina con una leve ronquera. Te lo dije desde el principio.
Debimos haberlo matado allí, mientras estaba vulnerable. Rugió una tercera voz, áspera, masculina, llena de vieja malicia. Oh, no. Obtener a nuestro agente en el cielo es mucho más ventajoso que simplemente matar a uno de los guerreros decentes del enemigo, objetó una cuarta voz, femenina de nuevo, pero esta vez joven, clara, casi aniñada, aunque con un tono gélido. Solo dices eso porque una vez fue tu marido. Ladeó la áspera voz masculina. Cállate, imbécil. Has demostrado tu insensatez más de una vez, Caín. Ocúpate de tus propios asuntos. Lo interrumpió la chica con frialdad. Un pesado silencio cayó, roto solo por el crujido invisible de la oscuridad circundante. Prepárense, dijo finalmente la primera voz áspera. Ya que Adán ha tomado su decisión, es hora de que hagamos nuestro movimiento. Antes de que tenga la oportunidad de advertir a los serafines sobre nosotros. 4 siluetas oscuras, apenas perceptibles, se disolvieron silenciosamente en la penumbra aún más densa. Fin del capítulo 23.